Lucas capítulo 21, el verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y hace referencia a lo que dicen en el verso 5. A unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Verso 25. Entonces habrá señal en el sol y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Verso 23 dice: Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel. Él está hablando a la nación de Israel. Pero recuerde que hay mucha gente que siguen la enseñanza de los judíos. Entonces no solamente va a ser al pueblo de Israel, sino a los que siguen la enseñanza del Señor. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplen. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 11, dice, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Cuando el rey Saúl y el rey David gobernaron Israel, ellos tenían una Israel unida, sobre todo en el tiempo del rey David. Él luchó para que Israel fuese una nación unida, y en el tiempo de Salomón, hasta cierto tiempo se fortaleció más la nación de Israel. Pero por causa de la apostasía que el rey Salomón había traído, Dios le dice a Salomón que la nación de Israel sería dividida. El norte de Israel con 10 tribus, y hacia el sur con 2 tribus, que eran Judá y la tribu de Benjamín. Dios iba a traer juicio sobre esa nación, pero no en vida del rey Salomón, por amor a David su padre. Entonces, en el tiempo del reinado de los hijos de Salomón, Dios trajo juicio sobre Israel y se dividieron. Dios le había permitido al rey Salomón construir el templo de Dios. El rey David había financiado la construcción de ese templo, y fue Salomón quien lo construyó. Pero luego, a la caída de la nación de Israel, este reino viene a ser destruido por el rey Nabucodonosor. Pasan los años. Pasado el tiempo, dice la Escritura que fueron llevados cautivos, y eso lo narran los libros de Esdras y Nehemías, o aún como el mismo libro de Daniel, donde Daniel está orando, clamándole al Señor porque el tiempo de los 70 años ya se ha cumplido, y que liberara al pueblo de esa esclavitud, de estar lejos de su tierra. Dios, en la oración de Daniel, concede esa petición. Entonces Dios levanta reyes en el tiempo de Daniel
que envían nuevamente a la nación cautiva hacia su tierra, hacia Israel, a los judíos hacia Israel. Ellos llegan a ese territorio nuevamente y comienzan a levantar otra vez el templo, comienzan a levantar las murallas, comienzan a levantar nuevamente la ciudad, y a ese templo es el que se le llama el templo de Zorobabel, que es el segundo templo. Cuando el Señor viene en el reinado de Herodes, Herodes lo que hace es mejorar el templo de Zorobabel, embellecerlo. De eso es lo que él está hablando, que ese segundo templo sería derribado, y esa profecía es la que se cumple 70 años después del nacimiento del Señor. Y en el general Tito, un general romano, hijo del emperador Vespasiano, es el que entra a Jerusalén y él es el que destruye el templo. Y es allí donde los israelitas vuelven a ser esparcidos por todas las naciones del mundo. Todo esto lo sufrieron hasta el año 135 o después de Cristo, ¿sí? Que toda esta persecución fue hasta el año 135. La palabra de Dios nos habla de que este es el tiempo de las naciones. Es el tiempo en que el hombre, el ser humano, gobierna sin Dios. En Mateo 24:14 nos dice la Escritura lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Muchos interpretan esto como que mucha gente va a ser salva, y la palabra de Dios no está diciendo eso. Lo que Dios nos está diciendo aquí: y serán predicadas las noticias del reino, o las buenas nuevas del reino, en todo el mundo para testimonio, es para que oigan el mensaje, que nadie diga a mí no me dijeron, a mí no me hablaron acerca del reino de Dios. Porque muchos dicen que va a venir un gran avivamiento y se van a salvar muchísimas almas, y bueno, dicen cosas que se salen de lo que está escrito, ¿sí? Recuerden que los 144,000 que habla en Apocalipsis, de todas las tribus de Israel, donde ellos están regados por todo el mundo, son los que van a predicar este evangelio nuevamente. Ellos son los que van a volver a traer el mensaje de la palabra de Dios en los tiempos de la gran tribulación, ¿sí? Verso 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Está hablando de la construcción del tercer templo, aunque hoy en día el tercer templo de Jerusalén no está construido. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de que se construirá un tercer templo. En segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, que no te desanimes, ni os conturbéis ni por espíritu con E minúscula, o sea, ni por hombre, ni por palabras de hombres, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que aún los mismos creyentes piensan que el Señor se demora en venir. No lo ven muy cerca. Por eso se desanimaban, por eso dejaban de congregarse, por eso, por muchas cosas sucedían. Y él dice: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni oigáis consejos de hombres, enseñanzas de hombres que traigan desánimo para seguir firmemente al Señor. Ahora, Lucas 19, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí el Señor se dirige hacia Jerusalén para entrar en la fiesta de la Pascua, donde Él iba a ser sacrificado.
diciendo: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, o sea, para tu bendición. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Fíjese que las cosas secretas de Dios no son para todos los cristianos, sino para aquellos que se interesan en las cosas de Dios, en indagar las cosas de Dios, los secretos de Dios. Como le decían al Señor en Mateo 13, ¿por qué les hablas por parábolas si ellos no pueden entender? Y Él les decía, porque a vosotros os es dado a conocer los secretos del reino, o sea, a los que están interesados en conocer el reino de Dios, las cosas de Dios, los secretos de Dios. Entonces Él les dice: si conocieseis el tiempo, el momento, este es tu día en que el rey vendría y entraría en Jerusalén, montado en un pollino, te darías cuenta si escudriñaran las Escrituras y se hubiesen preparado para esto, que Él es el Mesías, que de esa manera iba a venir. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu bendición. Mateo 21-24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se acabe. Eso es lo que el Señor está diciendo. En Daniel capítulo 12, Daniel ve la visión y él comienza a estremecerse, comienza a angustiarse. Y el Señor le dice: no te preocupes, solamente escribe. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y esto es importante saberlo, porque a veces nosotros, como hijos de Dios, no sabemos batallar. Sí, solamente nos desanimamos, estamos viendo que hay opresión en vidas de muchos creyentes y perdemos la esperanza, y al perder la esperanza se pierde la oración, sabiendo que hay ejércitos de Dios que tú tienes que activar con la oración. Tú tienes que orar y activar esos ejércitos de Dios. En este caso es Miguel, que es un ángel de guerra, y Dios está diciendo que ese ángel pelea por el pueblo de Dios. En este caso le está hablando, se está refiriendo a Israel. Sigue diciendo: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, la misma cita de Mateo, cuando dice: y habrá gran tribulación como nunca antes la ha habido sobre la faz de la tierra. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, o sea, el pueblo de Israel, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. O sea que aún el pueblo de Dios, aún los mismos judíos, siendo hijos de Abraham, tienen que estar inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? No es por ser judíos, no es por practicar el judaísmo, sino que hay una manera de hacerlo. Entonces Él les dice que aún el pueblo de Dios tiene que estar inscrito en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen, está hablando de resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Se acuerdan de Mateo 27:51? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido fueron vistos en la santa ciudad de Jerusalén después de la resurrección del Señor. No fue cuando Él estaba en la cruz, no, fue después de la resurrección de Él, ¿sí? Porque Él es la primera resurrección. Entonces dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para perdición, para vergüenza.
y confusión perpetua. No basta con decir, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y entra a mi vida. Ese es el primer paso para la salvación. El segundo paso, ¿cuál es? Seguir la instrucción, la palabra, obediencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis? Y muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, estuvimos contigo. Y Él dice, no los conozco, apartaos de mí, transgresores de mi palabra. Ahora el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Los entendidos son los que enseñan estas cosas. Si algo tiene hoy en día el pueblo de Dios es que cree saber mucho de la venida del Señor. Hoy en día usted ve por montones, unos dicen una cosa, otros dicen otra, escuchan a todos, a cantidad de siervos de Dios que saben de estas cosas. Esos que dicen que tanto no escuchan y a ninguno le predican, no se ganan un alma para el Señor. Por el contrario, son como Lot. Entonces cuando van a hablar de Dios, pues se ve como raro. Y le dio por hablar de Dios. Que siempre ha estado en nuestras conversaciones, en nuestras fiestas, y ahora es que hablando de Dios. Entonces nadie le cree. Y Dios va a juzgar eso. Porque Él dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, los que enseñan la práctica de la palabra de Dios, o sea, la escritura, cómo se debe de actuar, cómo debemos de vivir en ella. Los que se esfuerzan en hacerlo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este sello, o sea, de este libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando habla de correrán de aquí para allá, es en busca de conocimiento. Ciencia es conocimiento. Entonces muchos correrán de aquí para allá buscando conocimiento, buscando entender muchas cosas. Pero es que aquí está hablando aún del mismo pueblo de Dios. Pero está hablando de una confusión, que el mundo estará confuso. Y en el mundo hay confusión, hoy en el mundo hay confusión. Y la Escritura nos enseña, nos está diciendo, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, no te preocupes, porque estas cosas no serán en tu tiempo, sino en el tiempo correspondiente, en el tiempo del fin. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En esta visión había un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, y sobre las aguas del río es las naciones del mundo. Él está parado en las naciones del mundo, el cual levanta sus manos y jura por el que vive por los siglos de los siglos, y le dice el tiempo que queda. ¿Cuál es el tiempo que queda? Y él le dice, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es? 3 años y medio. Pero él le dice a partir de cuándo. Y yo, Daniel, oí, mas no entendía, como muchos. Y el Señor me dijo, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué van a comprender ellos? El tiempo que queda.
Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ahí está diciendo la Escritura, ¿sí? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea que el templo aquí ya está construido. ¿Cuál templo? El tercer templo. Pero el continuo sacrificio es quitado. Empiezan a hacer los sacrificios nuevamente porque el templo en Jerusalén ha sido nuevamente levantado. Y ellos duran un tiempo haciendo los sacrificios que en el tiempo pasado se hicieron. Y sigue diciendo la Escritura: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y allí lo dice, está diciendo la palabra. Está diciendo cuándo arranca el tiempo que queda para el final del gobierno del hombre. Mateo 24, volvemos a Mateo 24, verso 15 y terminamos. Por tanto, de esto es que está hablando Daniel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el anticristo se para en el templo de Dios y dice que Él es Dios y se levanta como Dios y quita todos los sacrificios que los judíos comienzan a celebrar por un tiempo, porque Él mismo es el que da, como Él es el hombre de paz que aparece en Apocalipsis capítulo 6, está hablando de que es un hombre de paz, pero que luego se va transformando, va mostrando su maldad. Y la nación de Israel se desarma, quita todo su armamento, y es allí donde naciones vecinas, naciones alrededor de él, dicen: este es el momento propicio para ejecutar todo lo que por tantos años o por tantas décadas hemos esperado, acabar a la nación de Israel. Entonces el Señor lo que nos dice es que el tiempo que queda desde el momento en que el anticristo se levanta y quita los sacrificios y se levanta como Dios, quedan 3 años y medio. Eso es lo que nos dice la Escritura. Desde allí, desde ese momento. Por eso Él en Mateo 24, 15 y los que siguen adelante les dicen: cuando oigan esto, salgan de las ciudades, huyan a los montes, no vuelvan por sus cosas a sus casas, sino que huyan de la ciudad. En Apocalipsis 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, porque aquí están en el tiempo que queda, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, a las naciones, y hacen desastres. La moral está destruida totalmente. No hablo de la moral de valentía, sino de la perversión sexual que hoy en día se ve en Israel, pero será mayor, ¿sí? Roma será totalmente destruida, lo que es el gobierno del Papa, todo eso es destruido, e Israel se convierte en el epicentro de la religión en el mundo. Y es allí donde el anticristo comienza a gobernar, ¿sí? Es desde allí. Por eso Él se subleva, se hace llamar el Mesías, el Dios que están esperando. Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses, ¿sí? 3 años y medio. Amén. Ese es el tiempo que queda cuando el falso Mesías se levante y diga que Él es el verdadero Mesías. Oremos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado hoy. Gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por lo que nos enseñas, Señor del cielo y de la tierra. Tuyo es el honor y tuya es la gloria, Padre. Bendigo a mis hermanos, a los que han venido hoy, llénalos de tu gracia y de tu favor. Los bendigo en tu nombre. Prospérales, dales de tu provisión, suple a las necesidades de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.